Ok, ok. Hola a todos, feliz día. Hoy voy a estar hablando del Office Hour número 5. Y nada, para empezar con esta idea, me voy con algo que les he ido comentando en las últimas semanas sobre este principio dentro de la academia que bueno, una vez que hagamos nuestro primer dólar en internet, comienza a generarse un cambio precipitado de cara a nuestra vida porque las posibilidades se vuelven infinitas. Nos comenzamos a posicionar en mercados muchísimo más grandes. Las limitaciones que tenemos en los espacios físicos se acaban también. Tenemos la posibilidad de trabajar con herramientas de tecnología que van a acelerar completamente los procesos de trabajo, sobre todo para los que estén arrancando, que es muy probable que reconozcan también que no hace falta tener un gran equipo de personas a nuestro alrededor para lanzar un emprendimiento, porque justamente hay muchas herramientas tecnológicas que nos van a permitir hacer por nosotros mismos y de forma automatizada la gran mayoría de las cosas. Eh, Sin embargo, en esta oportunidad quiero incluso profundizar un poco más sobre esta idea y meternos ya de cara a lo que es un emprendimiento con mayor profundidad o un negocio propiamente hablando. Y para eso la invitación es que no solamente persigamos el dinero, sino más bien comencemos a enfocarnos en la visión que tenemos de nuestro emprendimiento y de nuestro negocio y que eventualmente el dinero va a terminar siguiendo. Eh, entonces, nada, como les decía, este Office Hour número 5, lo que me voy a estar enfocando son sobre los pilares que permiten que un emprendimiento o un negocio termine siendo realmente exitoso. Eh, y nada, para empezar con eso, le quiero comentar que la mayoría de las personas, de los emprendedores, terminan utilizando mentores, libros, cursos, una gran cantidad de cosas para ir aprendiendo. Por ejemplo, si miramos la mayoría de los influencers que hay ahorita en internet, es muy probable que nos encontremos que la mayoría de las cosas que enseñan están ubicadas específicamente en los dos primeros libros que están ahí. El primero se llama Business Model Generation, el segundo se llama The Lean Startups. Y si bien es cierto, muchas de esas personas realmente no leyeron los libros, sí utilizan como que los pilares esenciales que hay allí y nada, lo comienzan a compartir, lo comienzan a aplicar y de ahí arrancan la mayoría de los emprendimientos, sobre todo de caras a Latinoamérica. Hay por supuesto muchos otros libros, como por ejemplo Atomic Habits de James Clear, que últimamente también está teniendo como que eh, mucho auge, mucha importancia. Se le está dando como quien dice, se está mirando con bastante lupa el contenido que hay, porque realmente de cara a la forma en la que podemos evolucionar a través de nuestros propios hábitos es magnífico, particularmente en este libro. También hay otros libros que particularmente yo utilizo mucho y que los recomiendo constantemente, como The Win Without Pitching Manifesto de Blair Ernst, en donde, bueno, comenzamos a aprender un tema de ventas sin necesidad de tener un discurso de ventas, o incluso este libro de David C. Baker que se llama The Business of Expertise, y básicamente es como tener esa mentalidad de posicionarnos en nuestro mercado como una autoridad y por supuesto negociar mejor a partir de allí. Sin embargo, a grandes rasgos lo que vamos a encontrar normalmente en internet con los influencers o en muchos de estos libros, por muy buenos que sean, es que nos van a dar el mindset o la mentalidad que deberíamos tener para ir mejorando, por supuesto. Incluso nos pueden enseñar a cómo comunicar una buena parte de nuestras estrategias, de nuestros pensamientos. Sin embargo, no nos dicen exactamente qué tenemos que hacer cada día para ejecutar el emprendimiento.
Y este Office Hour justamente va a estar enfocado en, bueno, en qué en la práctica es lo que vamos a terminar haciendo para que nuestro emprendimiento realmente sea exitoso y, y realmente tenga la estabilidad que nosotros necesitamos que tenga. Entonces, hay otra cosa muy importante que no nos dicen tampoco, que cuáles específicamente las prioridades que deberíamos tener dependiendo del ciclo de vida que tiene nuestro emprendimiento o nuestro negocio. Entonces, bueno, vamos a ir descubriendo un poco estas ideas. Un emprendimiento necesita tener como base estos 8 pilares: liderazgo, finanzas, operaciones, growth, que en español es crecimiento, producto, servicio, ventas y marketing. Estos 8 pilares son la esencia de cualquier emprendimiento o cualquier negocio. No importa si el emprendimiento o el negocio lo estás haciendo como un solopreneur, o sea, tú solo, o si tienes un equipo de trabajo detrás. Porque realmente son pilares o son ideas, son conceptos que de principio a fin los vamos a tener que estar articulando, comunicando, poniéndolo en práctica, mejorándolos, etcétera, etcétera. Si nosotros dentro de nuestro modelo de negocio, de nuestro emprendimiento, no tenemos alguno de estos pilares, es muy probable que vayamos a precipitar la caída de nuestra idea, de nuestro emprendimiento. Si alguno de estos pilares, por supuesto, está tambaleando, está fallando y le hace falta, o sea, tenemos que ir ajustándolo inmediatamente de manera que nosotros realmente podamos crecer. Entonces, nada, me voy a ir explicándoles uno por uno de estos pilares, y por qué es importante que tomemos en cuenta cada uno de estos conceptos, y más importante aún, cuál es la esencia que está detrás de ello, porque muchas veces nosotros asumimos la mayoría de estos conceptos y ya, o sea, no profundizamos exactamente en qué hay que hacer en cada una de esas cosas, ni tampoco pensamos en, ok, cuando comencemos a crecer y nos convertamos en una empresa pequeña, mediana o grande, cuáles son los puestos de trabajo que vamos a necesitar en cada uno de estos pilares y cosas por el estilo. Entonces, nada, me voy con el primero. Liderazgo. Como concepto, se dice que es la acción de liderar un grupo de personas o una organización. Ahí no hay demasiada cosa que inventar. Sin embargo, el objetivo de liderazgo específicamente es crear una cultura en la cual un negocio puede evolucionar. Y aquí sí comienza a tener un poco más de sentido esta palabra, porque fíjese que hablamos de crear una cultura. No es simplemente que tú te pares y des orden, sino que esa misma cultura arrope a toda la organización y todas compartan la misma visión, el mismo tipo de objetivos, todos estén evidentemente remando hacia el mismo lado, y que eso finalmente permita a que incluso el liderazgo se vaya distribuyendo. Si bien es cierto, tú como el dueño del negocio, del emprendimiento, vas a estar en la cabeza, por supuesto vas a tener que ir creando otros líderes que estén por debajo de ti, que se vayan desmultiplicando y apoyen a que tu empresa, tu emprendimiento siga constantemente en crecimiento. Entonces el tema cultural es esencial y es algo que la mayoría de los emprendedores olvidan. Cuando estás creando cualquier tipo de negocio, y lo repito nuevamente, así tú estés solo, tienes que ser un líder, porque tú tienes que tener un nivel de liderazgo sobre ti mismo para que generes hábitos con los cuales tú vayas construyendo tu negocio. También tienes que tener un nivel de liderazgo para que todas las personas que terminen siendo tus socios de negocio, tus clientes, etcétera, tú a través de la comunicación, de esa cultura que mueve tu emprendimiento, los arropes y lo vayas encaminando a cumplir tus objetivos de negocio. Entonces, para tener el liderazgo tenemos que básicamente tener 3 cosas. Lo primero, tener muy clara cuál es la visión de nuestro negocio, de nuestro emprendimiento. Evidentemente aprender sobre gerencia y constantemente gerenciarnos a nosotros mismos
gerenciar nuestro negocio y por supuesto el equipo de trabajo que tengamos en este momento o más adelante. Y por último, aprender a tener un alto nivel de comunicación. Esto es esencial porque si no sabemos comunicar nosotros nuestras ideas, nuestros conceptos, la propuesta de valor de nuestro negocio, la visión que tenemos como emprendedores, es muy probable que el resto de las cosas terminen finalmente cayendo, porque no vamos a generar suficiente nivel de confianza para que otros compren nuestras ideas o se suban al barco con nosotros y construyan el emprendimiento. Como les decía, esta idea es válido ya sea que seas un emprendedor, un solopreneur o tengas un equipo de trabajo. Vas a tener que comunicar constantemente estas ideas de forma interna y también externa. Hay una idea de Matthew Kovach que dice: ¿quieres retener el mejor talento dentro de tu organización? No te interpongas en su camino. Esta es una de las cosas más difíciles de aprender cuando estás liderando un equipo. eh, Porque bueno, muchas veces tratamos como que de controlar cada una de las cosas que están sucediendo. Sin embargo, van a haber personas dentro de tu equipo que van a necesitar evolucionar a su propio ritmo y tú necesitas que esa esencia o, o esa nutrición de su propio interés y su propio aporte dentro del proyecto se termine dando para que no sea solamente un emprendimiento o una organización este, tuya y con tus ideales, sino que también hayan otras mentes que se vayan uniendo y que siempre y cuando compartan la misma visión, eso va a hacer que de forma natural vayan creciendo y el impacto que tenga tu empresa sea mayor. Entonces, esta es una lección importante ahí que tenemos que aprender a tener ese cierto balance allí para que nosotros permitamos también que las personas que colaboren con nosotros realmente evolucionen dentro de nuestro negocio. Y por supuesto, lo más importante de todas es que si logras que todas las personas de una organización remen hacia la misma dirección, vas a poder dominar cualquier industria, cualquier mercado, cualquier competencia y lo vas a poder hacer en cualquier momento. Esta es una frase de Gino Wickman y de verdad, es algo súper potente de comprender y que si lo vamos poniendo en práctica desde la base, todo lo demás va a ir fluyendo con una eh, buena potencia y muy buenos resultados. Me voy ahora con el segundo punto, las finanzas. Eh, las finanzas las podemos denominar como la gestión de grandes cantidades de dinero, especialmente se hace por gobiernos o por grandes compañías. Ese es el concepto básico de finanzas. Sin embargo, de cara a nuestro emprendimiento o nuestro negocio, el objetivo de las finanzas es asegurar la sostenibilidad del negocio. Y nuevamente, fíjense aquí bien la clave. No es simplemente que esté generando ingresos, no es simplemente que esté generando una pequeña cantidad o una gran cantidad de ganancias. Lo importante es que a largo plazo tu negocio sea sostenible, que constantemente él pueda no solamente pagar todas las cosas que necesitan ser pagadas, sino también tú puedas ir invirtiendo en el crecimiento de tu propio negocio y que constantemente también interna y hacia afuera se vaya nutriendo constantemente. Entonces allí es muy importante que las finanzas sean sostenibles. Para poder hacer esto, las finanzas se van a nutrir de cosas como, por supuesto, los ingresos, los gastos, las ganancias, los activos que podamos ir construyendo, los pasivos, el capital que vayamos teniendo y, por supuesto, los impuestos. Particularmente con los impuestos es una de las cosas donde los invito a poner más lupa porque sobre todo a las personas, los creativos, cuando por ejemplo lanzamos una agencia, esto literalmente me pasó y lo he visto con muchas otras personas, eh, nos enfocamos en cosas como por ejemplo pagar a los empleados, pagar el local, que evidentemente invertir en mejores equipos, invertir en infraestructura, invertir en tecnología, invertir en talento, invertir en formación, etcétera, etcétera, etcétera.
Y consideramos que bueno, que con eso en general estamos pagando y teniendo las finanzas en orden. Sin embargo, a veces desconocemos una gran cantidad de impuestos que vamos a tener que pagar también dependiendo del país o los países en donde nosotros vamos a terminar haciendo negocios. Y esto es súper importante porque imagínate que desconozcas alguno de los impuestos que tienes que pagar al gobierno y nada, resulta que cuando tienes 2 3 4 años con tu emprendimiento, no lo habías pagado uno en particular, tienes una suma gigante acumulada y bueno, probablemente llegue el gobierno y te cierre el negocio porque no pagaste ese impuesto en particular o te pongan una multa millonaria o cosas por el estilo. Esto es súper frecuente y súper normal. Entonces, en el tema de finanzas es importante, por supuesto, que tú como el emprendedor o como el dueño de tu negocio eh, conozcas tanto como sea posible sobre finanzas, pero también es muy importante que tengas a tu lado uno o varios expertos que te ayuden a, dependiendo de los países donde tú tengas un alcance comercial, eh, te den su experticia en todas las cosas que tienes que pagar, cómo las tienes que pagar, en qué momento y que todo eso lo tengas completamente en orden. Eh, entonces, hay otra idea súper importante de cara a las finanzas y es que, por supuesto, el objetivo es que nosotros tenemos que hacerlo sostenible. Si no tenemos ganancias real, no tenemos un negocio. En el mejor de los casos, vamos a terminar teniendo un hobby que es muy costoso. Entonces, esto es algo que de principio a fin siempre tenemos que estar revisando, aprendiendo, iterando, profundizando, ajustando. Hay una frase de Bill Gates que dice, la mayoría sobreestima cuánto pueden lograr en un año y subestiman lo que pueden alcanzar en 10 años. Esto es una frase que para mí es fundamental de cara a las finanzas, porque muchas veces nosotros a nivel económico nos enfocamos específicamente en esas ganancias que podemos acumular o ir haciendo en un periodo corto de tiempo. Y entonces sentimos que, por ejemplo, si en el primer año nuestro negocio todavía no es 100% sostenible, entonces, bueno, vamos a desechar esta idea y más bien vamos a ponernos a hacer otra cosa. Y resulta que hay un concepto llamado el compound effect, que básicamente es esto, creo que una traducción literal es ese efecto compuesto de ir haciendo pequeñas cosas pero de forma efectiva que van acumulándose, que finalmente terminan dando un resultado muy positivo. Con las finanzas pasa eso justamente, cuando aprendemos en cuáles son las cosas donde de repente tenemos que ahorrar un poquito, en qué cosas tenemos que invertir un poquito más y vamos haciendo este tipo de ajustes y esas pequeñas cosas se van acumulando mes a mes, año a año. Es muy probable que en un periodo mediano o largo vayamos teniendo una sostenibilidad mucho más reveladora que lo que nosotros realmente podemos comprender a primera vista. Eh, entonces nada, me voy con otro concepto que tiene que ver ahora con operaciones. Y particularmente las operaciones, en cuanto a un adjetivo, lo podemos ver como que algo que está listo para ser usado, evidentemente. Pero de cara a nuestro emprendimiento o nuestro negocio, el objetivo de las operaciones es minimizar nuestro riesgo en el negocio con acciones concretas. Y entonces vamos a comenzar a articular una gran cantidad de acciones dentro de nuestra organización, de nuestro emprendimiento, de nuestro negocio para que las cosas evidentemente funcionen, pero sobre todo el riesgo de nosotros de tener pérdidas, de que no se hayan problemas con los empleados, de que no sé, las estrategias de marketing no estén funcionando, de que nuestra inversión no tenga el fruto deseado, cosas por el estilo, se minimicen al máximo. Y entonces, de forma concreta, las operaciones van a estar estipuladas en cosas como, por ejemplo, básicamente formar la compañía, eh, tener un seguro. Esto tarde o temprano todas las organizaciones lo tienen que tener, es algo esencial de cara
tanto a los activos que tenemos dentro de la organización o de nuestro emprendimiento, como también a las personas que trabajan con nosotros. Cosas como por ejemplo contratos, ya sea con nuestros clientes o con nuestros propios empleados, o contratos no sé, local que tengamos, del espacio de coworking, los contratos que hacemos para servicios de internet. Eh, una de las operaciones también más importantes tiene que ver con recursos humanos. Todas estas cosas, nuevamente, se las estoy mencionando tanto como si eres una organización que tiene empleados a como si eres un individuo, porque todas estas cosas tarde o temprano lo vas a terminar haciendo. Y desde el principio deberías ir organizándote para que esto finalmente termine sucediendo de una forma positiva y estable. También, por supuesto, a nivel de operaciones, algo que es esencial y que yo repito muchísimo es comenzar a crear procesos de trabajo en donde tú puedas comenzar a saber que, bueno, para, no sé, diseñar los artes que van para las redes sociales, ok, el proceso de hacer eso es tal, tal y tal cosa. Hay un proceso también de publicación que es el paso uno, paso 2, paso 3. Ahora, si nos vamos a finanzas, ok, para hacer inventario de materiales, el paso a paso de los procesos es tal, 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 tal y tal. Y que toda esa construcción de procesos y secuencias y manuales de procedimientos lo tengamos desde el principio es esencial porque eso nos va a permitir que deleguemos de una forma más óptima, empleemos mejor al recurso humano que termine trabajando con nosotros y así estemos solamente nosotros en este momento también nos va a ser mucho más productivo porque vamos a comprender muy bien en qué momentos van a haber como que eh, huecos o sea, embudos dentro de ese proceso que van a hacer que las cosas sean un poco más lentas, etcétera, etcétera. También hay cosas en operaciones como por ejemplo tecnología, control de calidad o measurement, etcétera. Hay una frase de Orange Book también que les quiero compartir y que tienen que ver mucho con las operaciones. Y es esta idea de que las personas te van a decir que eres un afortunado y que lo que has construido tiene que ver con suerte cuando pases un montón de años construyendo destrezas útiles y preparándote. Lo que no se dan cuenta las personas cuando las operaciones dentro de un emprendimiento, un negocio o una organización realmente son bien hechas es que hay un background o una historia que se ha construido en el tiempo muy importante, en donde por ejemplo en el primer día hiciste un primer checkmark ahí, en el primer mes ya tenías como que un montón de pequeñas cosas haciendo y en un año, bueno, hiciste un montón de cosas bien que ahora se ven como si tuvieses mucha suerte y lo que construiste se hizo de la noche a la mañana, pero la verdad es que no es así. Hay un montón de cosas en operaciones que son esenciales y son claves para que luego cuando te miren la gente diga como que, bueno, pero es que esta persona lo está haciendo bien y, oh, qué suerte. Entonces, la invitación con esto es que tengan una visión desde dos vertientes. La primera, en que sí, la suerte existe siempre y cuando te encuentres trabajando. Lo segundo es que los procesos y las operaciones son esenciales porque son el verdadero día a día de tu emprendimiento o de tu negocio y son los que realmente van a darle una estabilidad concreta a tu idea de negocio. Me voy con otro concepto que es el growth. Eh, lo puse en inglés porque en español básicamente es crecimiento, pero en la práctica la forma en la que el growth se maneja en inglés es un poco distinto. Porque no es simplemente este proceso de incrementar el tamaño físico de las cosas, sino sobre todo de caras a los negocios aprender a optimizarlo. Eh, y son cosas como, por ejemplo, comprender que tu negocio va a estar en constante evolución, entonces tienes que aprender a adaptarte, a evolucionar con el mercado y con todas las cosas que en el mercado vayan sucediendo. Aprender también a dinamizar los procesos y las prácticas y las personas y las comunicaciones.
Y el growth no necesariamente tiene que ver con dinero, porque dependiendo de los modelos de negocio, hay modelos de negocio donde, por ejemplo, los startups en tecnología, al principio su crecimiento sí tiene que ver con, perdón, no tiene que ver específicamente con hacer más dinero, sino con tener más tracción. Y eso les permite luego a que vengan inversionistas y compren el negocio o inviertan en el negocio, y ahora creciste en personas, creciste en tecnología, creciste en alcance, en cosas por el estilo, pero también creciste enormemente en deuda. Sin embargo, estás haciendo growth. Y la idea es que en cuestión de un año, 2 años, 3 años, ya tú comiences a tener un retorno a esa inversión que hicieron en ti. Ya va, que creo que entró alguien. Voy a ponerlo en silencio. Ok, disculpen. Ajá. Les decía entonces que bueno, que cuando trabajamos específicamente con growth, esta idea finalmente no termina siendo esencialmente con dinero. Es crecimiento, es adaptarse, sobre todo optimizar el negocio de la mejor forma posible, eh, y que por supuesto no se vaya a caer en medio camino, porque también growth tiene que ver con, por ejemplo, saber adaptarse a una crisis. Cosas que es súper posible que te suceda a nivel global, a nivel local, a nivel interno. Entonces, el growth es una de las cosas esenciales que tenemos que aprender a hacer dentro de nuestro emprendimiento y de nuestro negocio. El growth tiene como base comprender que el mercado no es estático, más bien es dinámico. Eso es otra de las cosas esenciales, porque también incluso eh, nosotros podemos comenzar un negocio enfocado en un cliente específico, y resulta que conforme nosotros vamos creciendo se van dando otras oportunidades, ese mercado para nosotros va siendo un poco más dinámico, más amplio, y nuestro negocio quizás termine cambiando su modelo, termine cambiando sus estrategias de marketing, termine cambiando sus comunicaciones, termine cambiando su branding, y todo eso tiene que ver con growth. Para ponerlo como que un poco más tácito, me voy con una frase de Warren Buffett que dice: los juegos los ganan jugadores que se enfocan en el campo, no por aquellos que están pendientes del marcador. Entonces, fíjense si en un juego de fútbol, por ejemplo, los jugadores de fútbol estuviesen siempre pendientes específicamente si van 0-0, 1-0, 5-1, cosas por el estilo, es muy probable que de inmediato soltaran los brazos o no les dieran el mismo nivel de ánimo. Sin embargo, cuando ellos se enfocan específicamente en lo que está sucediendo realmente en el campo, en el que, por ejemplo, estamos atacando bien, pero entonces el rival se está replegando completamente de defensa, entonces bueno, tenemos que comenzar a abrir las bandas y cosas por el estilo. Eso realmente es vivir en el presente de cara a tu negocio y al mercado en el que estés trabajando en ese momento, y por supuesto dinamizar mejor las pérdidas que tengas con tu equipo para que finalmente eh, logres tener el crecimiento que estás buscando. Me voy ahora con otro de los pilares que tiene que ver con el producto, que desde un punto, digamos, práctico, se puede decir que un producto es un artículo o una sustancia que es manufacturado o refinado para las ventas. De cara a nuestro emprendimiento, el producto tiene como un objetivo específico, que es producir una unidad de valor predecible. Quiero hacer también énfasis en este objetivo, sobre todo en la parte de hacer una unidad de valor predecible. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, Cuando nosotros ponemos nuestro producto en venta, tiene que ser completamente predecible para el cliente cuál es el resultado que va a tener para él. Incluso a nivel de precio, esto es una práctica esencial, porque el precio no es finalmente lo que las personas te pagan
sino el valor que ellos, sino lo importante es el valor que ellos terminen obteniendo de ese producto. Y por supuesto, cuando el valor excede el precio que tenga tu producto, las personas terminan comprando. Entonces, esto de crear una unidad de valor que sea predecible, comunicarla de una forma coherente, y por supuesto que tenga el resultado que prometemos, es esencial. Para poder hacer eso, en la práctica tenemos que pasar por cosas como, por ejemplo, constantemente estar haciendo investigación y desarrollo de nuestro producto y mejorarlo constantemente. Trabajar también en el diseño y la producción de ese producto. Constantemente revisar la calidad, hacer un proceso de control de calidad de tu producto y sobre todo aprender a estructurar, articular, comunicar y mejorar el precio. Esto es algo esencial de cara al producto y son cosas que constantemente tenemos que estar haciendo. De cara a los productos, hay una frase de James Clear que dice que, bueno, cuando comienzas como un principiante te enfocas en una simplicidad ignorante, o sea, trata de no abarcar todas las posibilidades que tiene tu producto, sino más bien enfócate en la esencia de lo que necesitas resolver de cara al cliente, y eso evidentemente va a hacer que tengas una unidad predecible de valor. Cuando ya tengas un nivel intermedio de hacer todas estas interacciones que dijimos antes, investigación, desarrollo, diseño y control de calidad, es muy probable que entonces comiences a tener una complejidad funcional. Y ahí lo que tienes que comenzar entonces es ver, ok, mi producto ya está un poco más robusto, qué cosas son las que realmente son más funcionales, son esenciales, cuáles son las que están teniendo mejor tracción de cara al cliente, qué cosas tenemos que ir mejorando, para que eso luego en un nivel más avanzado simplemente nos enfoquemos en generar una simplicidad profunda. Es decir, que nuestro producto resuelva de forma muy sencilla una gran cantidad de cosas, y ahí vamos a tener un producto extremadamente bueno y probablemente a nivel de mercado ya no lo vamos a estar comiendo. Entonces, este modelo más o menos muestra esa evolución del producto y cómo nosotros vamos a ir aprendiendo y creciendo durante su construcción y su desarrollo. Me voy ahora con el servicio. El servicio es la acción de ayudar o hacer algún trabajo por alguien. Aquí quiero hacer una acotación importante, porque el servicio es algo que vamos a terminar prestando, ya sea que nosotros como negocio trabajemos específicamente en servicio o trabajemos específicamente en productos. Porque cuando lo que hacemos es vender productos, también tenemos que prestar servicios. Entonces, finalmente, estas prácticas también las vamos a tener que hacer. ¿Por qué? Porque el objetivo del servicio es maximizar la satisfacción de tus clientes. Entonces, como les decía, si tú lo que estás haciendo es vender un producto, tú también tienes que prestar un servicio en el cual tú indagues, veas y mejores esa experiencia de uso de tu producto, la experiencia de compra, la experiencia postventa, etcétera, etcétera. Y todo eso tiene que ver con el servicio. Entonces, en la esencia, lo que terminas haciendo a nivel de servicio es, primero, arreglar las cosas que estén mal, por supuesto. Segundo, trabajar completamente en generar garantías de cara a tu cliente. Y más importante aún, trabajar en generar una relación fuerte, positiva y evolutiva con tu cliente en el tiempo. Entonces la invitación es que inviertas en construir una buena relación con tu cliente y que lo hagas de la misma forma en la que inviertes en tener una buena relación con las personas que amas. Porque con ese mismo ímpetu, cariño, nivel de atención y sobre todo saber que cuando tú amas a una persona no la amas por un ratico, la vas a amar por siempre, o la vas a amar por lo menos en el peor de los casos en un periodo de tiempo largo. Entonces pasa lo mismo con los clientes. La relación la tenemos que hacer la más duradera, lo más profunda y la más positiva posible.
Eso de cara a que un cliente que reciba un buen servicio te recomiende más fácil, te compre no una vez, sino dos, tres, cuatro, cinco veces, te dé incluso consejos, se vuelva en una especie no sé, de fan de tu producto y constantemente esté hablando de ti, de lo que haces, de lo bien que lo haces, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me voy con otra frase de James Clear que es súper importante de caras a los servicios, y es que nos enfoquemos en los resultados, si nos enfocamos en los resultados diarios, es muy probable que constantemente estemos tomando decisiones pobres a largo plazo. Sin embargo, si nos enfocamos en decisiones diarias, es muy probable que terminemos disfrutando resultados a largo plazo más positivos. Y eso termina siendo una especie de ciclo así. Si ven la gráfica en la parte de arriba, un foco con resultados diarios simplemente va a empezar viéndose más o menos bien y termina cayendo con decisiones pobres a largo plazo. No va a terminar teniendo el mejor enfoque que quisiéramos. Sin embargo, si comenzamos a enfocarnos en decisiones diarias, en las pequeñas cosas que realmente terminan teniendo un impacto a largo plazo más positivo, los resultados también van a ser a largo plazo mucho mejores. Me voy ahora con las ventas. Las ventas básicamente es un intercambio de mercancía por dinero y puede ser también definido como el acto de vender algo. El objetivo de la venta, por supuesto, es generar más ingresos. Ahí no hay demasiada cosa que inventar. Y en cuanto a las prácticas que terminamos haciendo de cara a las ventas, es por supuesto tener uno o varios puntos de ventas, o sea, sitios o plataformas específicamente donde las personas puedan ir y pagar por lo que sea que nosotros estemos vendiendo, tener un método claro de cómo se hacen esas ventas y por supuesto tener un modelo también nosotros de cómo vamos a vender las cosas. Si tenemos estas tres cosas, tenemos en la base unas ventas que por sí solas van a ir generando movimiento y tracción. La invitación de caras a las ventas es tratar de ser impacientes con las acciones, pero pacientes con los resultados. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, realmente Naval es quien da esta recomendación. Su invitación es que si nosotros estamos constantemente haciendo esta labor de venta y la estamos haciendo lo mejor posible y las vamos midiendo y vamos revisando y vamos teniendo un control de calidad sobre nuestras acciones de venta, es muy probable que al principio eso vaya siendo un poco lento, un poco lento, un poco lento, un poco lento, pero eso también va generando un efecto compuesto que llega a un punto en el que termina generando resultados positivos. Los resultados de cara a lo que tiene que ver con negocios o con la venta termina siendo digamos como que la resultante de todas las acciones que hemos estado haciendo durante el tiempo. Entonces, nuestra meta no tiene que ser propiamente el resultado, sino más bien enfocarnos específicamente en la construcción de todas esas acciones que como consecuencia van a generar dinero, tracción, amor sobre la marca, cosas por el estilo. Me voy con otra idea y ya es el último pilar de caras a un negocio exitoso, y es el marketing. Lo podemos definir como la acción o negocio de promover y vender productos o servicios, y aquí incluimos investigación de mercado y publicidad. El objetivo del marketing es identificar, entender y generar demanda. Lo voy a repetir porque esto es esencial y muchas veces se confunde. Tenemos que identificar cosas como, por ejemplo, quién es nuestro cliente, cuál es el mercado al que estamos apuntando,
cuáles son las virtudes que vamos a estar comunicando, entender también esa dinámica que se puede estar generando ahí entre nuestro negocio y nuestros clientes, y también por supuesto comenzar a hacer todas las prácticas necesarias para que se genere la demanda de nuestro servicio o de nuestro producto. Y de cara a la práctica como tal, las acciones que vamos a hacer de marketing son cosas como, por ejemplo, establecer la marca, generar un buen alcance de nuestra marca, generar contenido, construir canales de comunicación y de marketing, etcétera. Eh, Sobre todo para los que están empezando con negocios, lo importante es que comenzamos a tratar de ir de construir destrezas hasta llegar a tener libertad. Y eso pasa por un ciclo más o menos así. Comenzamos a dedicarle tiempo a nuestra idea, a nuestro modelo de negocio, a nuestras estrategias de marketing. Vamos puliendo las destrezas con las que ejecutamos esas acciones de marketing. Llegamos a un punto en el que tenemos autoridad dentro del mercado de una forma u otra. Eso va generando, por supuesto, la construcción de una audiencia. Una vez que tenemos la audiencia, esa audiencia en retorno nos comienza a generar ingresos, y cuando eso se hace estable, vamos a tener una libertad a nivel económico. Y por supuesto, esto es algo que no es lineal. Lo importante, o sea, lo quise graficar lineal para que se entienda más fácil, pero más bien es un tema un poco más cíclico, es una especie de loop en constante evolución. Eh, Otra idea esencial de caras al marketing es que a nadie realmente le importa lo que puedes hacer. No les importa si eres el mejor en algo o no. Lo que realmente le importa a las personas es qué cosas son las que tú puedes hacer por ellos. Entonces, la invitación es que seamos tan buenos en lo que hacemos y en lo que ponemos en el mercado que las personas no te puedan ignorar, y que una vez que prueben lo que tú estás haciendo, lo que tú estás vendiendo y tus soluciones, también comiencen a ser portavoces de tu mensaje, de tu idea y de tu modelo. Ahora bien, quiero hablarles de otra cosa que es esencial aquí, que es el orden para operar y cómo estos conceptos en general se conectan entre sí con lógica. Porque si bien es cierto, ahorita le hablé de estos 8 pilares distribuidos, la verdad es que entre ellos se conectan, y también hay un orden que nadie nos enseña hasta que hemos llevado un montón de palos. Entonces, quiero explicarles esto, y sobre todo mostrarles que estos conceptos también tienen un orden por prioridades. Y esto es algo esencial que aprendamos desde el inicio. Pero también hay algo importante que quiero hacer énfasis acá, y es que cuando vean ese orden, mientras menor sea la prioridad, las acciones que se hacen allí son mucho más exhaustivas. Y esto tiene que ver con un concepto de computer science llamando inherence, que básicamente es como que o sea, que son conceptos en donde todas las prioridades y todos los métodos están incluidos dentro de eso. Entonces, bueno, ya se los voy a explicar un poquito aquí ya en la práctica. El orden de prioridades de estos pilares va así. Lo primero es el liderazgo, es lo que está más arriba. Luego vienen las finanzas. Y aquí, de cara a los creativos, los artistas, los diseñadores, esto es algo que les hace mucho choque, porque piensan que cuando están haciendo un emprendimiento, y como lo están haciendo con amor, con pasión, qué sé yo, las finanzas lo dejan como que más abajito. Y resulta que no. Las finanzas están de segundo a nivel de prioridades. Nuevamente me voy con lo que dije anteriormente con las finanzas. O sea, si tú no tienes un negocio, un emprendimiento que te genere ganancias, tú estás teniendo un negocio, o perdón, estás teniendo un hobby que es muy costoso. Y tarde o temprano te vas a dar cuenta que, o sea, fracasaste,
fracasaste porque no hiciste un modelo financiero que fuese estable y que te permitiera con mucho amor y con mucha pasión seguir emprendiendo y seguir haciendo crecer tu modelo de negocio en el tiempo. Y justamente ese choque de mentalidad es lo que hace que una buena parte de los creativos, de los artistas y de los diseñadores terminen todo el tiempo siendo simplemente empleados de otra persona y construyendo el sueño de otros, o que estén constantemente iterando entre una gran cantidad de cosas, pero al final como que no concretan ninguna. Las finanzas esenciales para que, como motor, para que ese sueño que tú tienes ahorita como creativo, como emprendedor, se mantenga a largo plazo. Y una vez que tú tengas un negocio o un emprendimiento que es estable a nivel operativo y de negocios, a nivel de finanzas, es muy probable que sea mucho más fácil bueno, que ahora construyas un segundo, tercero, cuarto, quinto. Es mucho más fácil una vez que hagas el primero. Entonces nada, continúo con el orden de las prioridades. La tercera es operaciones, que básicamente es lo que va a permitir que el día a día se haga de la mejor forma posible. El cuarto es el growth. Constantemente tenemos que estar pensando en hacer crecer nuestro negocio. En que si hoy tenemos, no sé, 10 clientes, dentro de un mes tenemos que tener 50 y dentro de 3 meses tenemos que tener 300 y así sucesivamente, crecimiento constante. De caras también incluso a nuestra propia infraestructura. Si hoy estoy trabajando desde mi casa simplemente con una laptop, dentro de un año yo tengo que estar montado en, no sé, en un local en donde tengo un equipo de trabajo conmigo, cada quien con una buena computadora, todos con una conexión a internet estable y todos remando hacia el mismo lado. Y dentro de 3 años, ahora no vamos a estar solamente en una ciudad, vamos a estar en 3 o 4 ciudades. Eso constantemente lo tenemos que estar buscando. Eh, y por supuesto va a haber un nivel de riesgo ahí importante, pero es que si nosotros no nos ponemos, eh, digamos, ese nivel de meta o de ambición, es muy probable que también a nivel de nuestras decisiones a largo plazo terminen siendo muy pobres y los resultados también terminen siendo muy pobres. Es muy probable que si tenemos una mentalidad, una visión más amplia, vamos a tener un mayor amor también por lo que hacemos y también vamos a arrastrar más gente a que se sumen a esto. El quinto punto aquí tiene que ver el producto, en construir el mejor producto posible. El sexto, el servicio, por supuesto que ese producto esté acompañado de un servicio que le dé un buen soporte y que lo ayude a crecer. El séptimo tiene que ver con ventas, que constantemente, por supuesto, esas ventas primero agarren estabilidad y luego vayan creciendo y aumentando en el tiempo, agarren otra vez estabilidad y así sucesivamente. Y el marketing, bueno, va de principio a fin, pero también es esencial. Sin embargo, tú puedes comenzar cualquier emprendimiento simplemente teniendo liderazgo, operaciones y teniendo producto y no necesariamente marketing, y constantemente vas como que construyendo las cosas hasta que tienes los 8 pilares. Lo importante es que lo vean en este orden porque cuando crezcan, sobre todo, si este orden no lo tienen digamos, con la claridad que es necesario, es muy probable que las decisiones y las cosas y la forma en la que estén construyendo el negocio comience a tener conflicto entre sí. Les voy a explicar ahorita un poquito más adelante por qué este orden es así. Pero primero me voy a cómo se ve este orden de prioridades cuando crecemos y tenemos un equipo trabajando con nosotros. A nivel de liderazgo es muy probable que tengamos, por ejemplo, un CEO, tengamos una junta, tengamos un equipo de gerentes. Por cierto, y para aclararlo desde el principio, cuando eres un emprendedor, no eres un CEO. Por favor, dejen de hacer eso, en serio. Entiendo que ahorita se utilice mucho esa frase porque, bueno,
suena bonito, está chévere para el LinkedIn y nos hace ser así como que, bueno, tenemos el ego inflado. Pero la verdad es que un CEO es un Chief Executive Officer, o sea, es un gerente ejecutivo. Para que tú seas un gerente ejecutivo, tienes que tener un montón de gente por debajo de ti. Es decir, tienes que tener jefes de departamento de finanzas, un jefe de departamento de operaciones, un jefe de estrategia, un jefe de producto, un jefe de servicio, un jefe de venta, un jefe de marketing. Y sí, tú puedes construir un equipo de personas en donde todos tengan esos nombres. Y ahora son, por ejemplo, 6 7 personas, 8 personas dentro de tu equipo. Pero es que todavía no eres un CEO si debajo de esos jefes de departamentos no hay un montón de personas también trabajando como, por ejemplo, eh, los contadores, los diseñadores, la gente de marketing, los analistas, los consultores, etcétera, etcétera, etcétera. Para que tú seas un CEO realmente, tienes que tener esa estructura. Si no, tú eres el fundador, el emprendedor, el presidente, el dueño de la empresa, llámate de otra forma, pero, o sea, tratemos de, dentro de nuestra industria, entender un poquito mejor cómo son las nomenclaturas de cada una de las cosas para que no nos caigamos tampoco en cosas absurdas, porque se los digo también, sobre todo para los que en algún punto quieran buscar inversión de cara a otra persona. Si tú llegas diciendo que eres el CEO de un emprendimiento y cuando te comienzan a hacer preguntas de finanzas, de operaciones, del equipo de trabajo y cosas por el estilo y al final te dan cuenta que son 3 personas, perdónenme el español, pero es un ridículo y no te van a dar inversión. Si tú vas realmente con la transparencia de, mira, esta es mi estructura, esto es lo que estoy haciendo, estos son los resultados que estoy teniendo hasta el momento, sin embargo, el plan de negocio que tengo a 10 años es tal cosa, es muy probable que te oigan. Y es muy probable que te tomen en cuenta, es muy probable que se asoman en el bote contigo, porque estás haciendo a nivel del orden de prioridad el número uno, liderazgo, y estás compartiendo realmente la visión y la realidad de tu emprendimiento. Entonces, por favor, no nos engañemos. Ok. En el segundo orden de prioridades a nivel de finanzas va a haber cosas como que el Chief Financial Officer o el jefe de finanzas, básicamente, en español se le llama así, el contador fiscal, etcétera. Y como que dependiendo del país hay un montón de nomenclaturas. En operaciones, el jefe de operaciones, por supuesto, hay abogados, hay aseguradores de broker, hay eh, gerentes de proyectos, hay jefes de tecnología, jefes de información, aliados de tecnología, aliados de recursos humanos. A nivel de growth hay, por ejemplo, el jefe de estrategia o el jefe de innovación, están los analistas, hay consultores por lo general. A nivel de growth es bueno sobre todo tener consultores o asesores porque nos dan una visión o panoramas a veces un poco más amplios de nuestro propio emprendimiento y de los mercados donde estemos trabajando. En producto tenemos cosas como, bueno, el Chief Product Officers o, por ejemplo, los aliados a nivel de desarrollo, las fábricas, a veces hay jefes de fulfillment que bueno, es como que los que se encargan de analizar si el producto realmente está teniendo la calidad que nosotros decimos que tiene y también a nivel de los clientes se sienten eh, realmente que las soluciones a los problemas que tenían se están llevando a cabo. A nivel de servicios hay cosas como el Chief Customer Offices, hay el Help Desk, hay Call Center, etcétera. En ventas hay jefes de ingresos, equipos de venta, hay a veces plataformas de e-commerce, hay un montón de cosas allí. Y en marketing, gerentes de marketing, a veces se contratan agencias, hay un equipo de diseño, de communities, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Muchos de los emprendedores, como les decía, fracasan porque no conocen esos conceptos y cuando comienzan a crecer a veces tratan de o terminan construyendo las cosas, como decimos en Venezuela, con toderos
Entonces, bueno, en marketing no te buscas a la persona que realmente te va a ayudar a tener las estrategias de marketing de forma adecuada, sino que te busca, por ejemplo, un diseñador y entonces le pides a ese diseñador que te haga marketing, community management, estrategias de publicidad, el diseño más la página web. O sea, por favor. Y al final lo que terminas haciendo termina siendo completamente contraproducente de cara a tu propio modelo de negocio. Los contextos con los que trabajan cada uno de estos pilares también es súper importante que lo tengamos en cuenta. Por ejemplo, de los 8 pilares, eso lo podemos dividir en 4 y 4. Los primeros 4, que son liderazgo, finanzas, operaciones y growth, son las cosas que están enfocadas específicamente en la empresa y se hacen internamente. A nivel del equipo de trabajo, probablemente ellos todos estén adentro, todos se trabajen internamente y las interacciones son casi en su totalidad eh, dentro de la empresa, dentro del edificio, dentro de la organización. Cosas como productos, servicios, ventas en marketing están enfocadas en el consumidor. Y entonces por eso es que se hacen involucrando a agentes externos constantemente, ya sean clientes, consumidores, aliados, inversionistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces que de manera de que todo ese feedback que podamos recopilar ahí, toda esa social proof, toda esa prueba de producto, nos terminen alimentando con una gran cantidad de información que luego lo llevamos a cualquiera de los renglones que les mencioné anteriormente, ya sea a las finanzas, ya sea a las operaciones, ya sea al growth o ya sea al liderazgo. Como les decía anteriormente, este concepto de inherence, que es cómo cada uno de estos conceptos se incluyen y las metodologías están incluidas dentro de otras, esto es algo también esencial y es la respuesta al por qué el orden de las prioridades con los pilares de negocio son exactamente así. Y es por esto. Finanzas, usualmente, bueno, perdón, a nivel de liderazgo, bueno, ok, estamos nosotros como los emprendedores, los que estamos a la cabeza, los que estamos liderando, quizás cuando somos una empresa muy grande tenemos una junta, unos directivos, etcétera, etcétera. Cuando vamos a, por ejemplo, el departamento de finanzas, está incluido el liderazgo porque es el que siempre te va a estar tocando la puerta y te va a preguntar cómo están las finanzas, cómo están las cosas, cómo está creciendo a nivel económico el negocio. Cuando vamos a operaciones, operaciones incluye liderazgo y finanzas, se van alimentando del feedback o las directrices que nos den a nivel de las finanzas de liderazgo. Por ejemplo, a nivel de operaciones vamos a saber que hay cosas que podemos hacer, digamos, durante este trimestre y habrán otras que no, porque quizás el líder de los proyectos nos va a decir, mira, el objetivo comercial en este momento no es eso. O a nivel de finanzas, no podemos hacer operaciones de ese tipo, entonces enfócate en algo que sea de repente un poco más sencillo. Y así sucesivamente van como que evolucionando cada uno de los pasos. Growth incluye liderazgo, finanzas y operaciones. Es esencial ver cuál es la visión y cuáles son los resultados que se están teniendo a nivel de estos 3 puntos para que tú a nivel de crecimiento puedas realmente ejecutar estrategias. Producto incluye liderazgo, finanzas, operaciones y growth. Pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, es distinto tener un producto cuando tú a nivel de growth, de crecimiento de tu modelo de negocio, lo estás enfocando para una sola ciudad, a cuando cambia el objetivo y tú dices ahora, bueno, no quiero que esté en una sola ciudad, quiero que esté en 2 o 3 ciudades. En cada ciudad, por supuesto, las estrategias de crecimiento van a ser distintas. Y el producto es muy probable que tenga cierto nivel de variación. Servicio incluye liderazgo, finanzas, operaciones, growth y producto. ¿Por qué? Porque como les decía, el servicio va a refinar la forma en la que nuestro consumidor termina teniendo contacto con el resto de las cosas.
Las ventas incluye liderazgo, finanzas, operaciones, growth, productos y servicios. Y por último, marketing incluye todos los conceptos anteriores. Fíjense, como les decía desde el principio, mientras más vamos bajando, más minuciosos también tienen que ser las actividades que se hagan en cada uno de estos puntos. Y es por eso también que a nivel de marketing se están viendo en los últimos, no sé, 10 años básicamente, que como las personas que trabajan en marketing tienen que saber a tanta profundidad el resto de las otras cosas, tienen que saber de liderazgo, tienen que saber de finanzas, tienen que saber de las operaciones, tienen que saber de growth, tienen que saber del producto, tienen que saber de servicios, tienen que saber de venta. En esencia tienen que saber a profundidad de qué va tu negocio. Eso hace que muchas veces las personas de marketing escalen mucho más rápido hacia la parte de liderazgo y entren en las juntas o entren en la gerencia o de repente los contraten como el CEO cuando ya la empresa está muy grande, cosas por el estilo. Y como les decía, sobre todo porque se nutren de muchísimas de las otras cosas. Es por eso también que el marketing ha evolucionado tanto y el marketing que está sonando ahorita en la calle y que todo el mundo enseña de forma, entre comillas, tan sencillo, es completamente distinto al marketing que realmente se termina dando a nivel de las organizaciones. Porque, por ejemplo, el marketing de verdad está basado en números. Y la mayoría de las personas que hablan y enseñan marketing en la calle en este momento no tienen idea de los números a nivel de organizaciones, no saben cuáles son las fórmulas para detectar, por ejemplo, cuando tu empresa está teniendo realmente crecimiento, cuando a nivel de finanzas está abriéndote al break-even de la empresa o cosas por el estilo. Entonces, bueno, para los que tengan interés en marketing, más bien enfóquense sobre todo en aprender cosas como data science, en aprender el marketing basado en métricas y en profundizar bastante en eso. Hay plataformas, hay libros, hay un montón de sitios donde esto se puede aprender de forma realmente profunda. Eh, entonces, nada, esto era la charla o el office hour de hoy. Déjenme saber ahora sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes de cara a lo que fueron entonces estos 8 pilares de los negocios, que como les decía es liderazgo, finanzas, operaciones, growth, productos, servicios, ventas y marketing. Los escucho.